Bueno, pues muchísimas gracias por su presencia, agradecerles la molestia de estar aquí con nosotros y también reconocer el esfuerzo que se está haciendo por parte del APSIT y del Comité Técnico Académico por tratar de entender mejor las ciudades y el crecimiento y el cambio, las transiciones socioecológicas en las ciudades desde una perspectiva completamente innovadora, que hace rato lo comentábamos. En México no existe este enfoque que nos ayudará a entender mucho mejor las transiciones socioecológicas, no nada más en ciudades, sino en todos los sistemas socioecológicos en los que el planeta se desenvuelve, ¿no? Y pues ahora, en 15 minutitos, a partir de ahora, que no contaré la introducción por maña un poco, pero aquí tengo también mi reloj, les presento este proyecto que se llama Caracterizando las ciudades en transición socioecológica, una mirada desde las áreas verdes y sus servicios ecosistémicos. El equipo de investigación está conformado por 3 investigadores del Departamento de Ciencias Sociales, un investigador de teoría y procesos del diseño y otro de tecnologías de la información. Entonces, en realidad, la gran pregunta que nos hizo plantearnos este proyecto fue una muy similar a la que yo tuve con mi hermano hace algunos años que salimos de ver la Guerra de las Galaxias. Y este es un planeta que sale en la Guerra de las Galaxias que es totalmente cubierto por ciudades. Y mi hermano me decía en ese momento, ¿tú crees que el planeta algún día vaya a estar completamente cubierto por ciudades? ¿No? Y yo le decía, mira, la verdad es que no lo creo, ¿no? Sin embargo, lo que estamos viendo es que vamos a una transición muy similar a la que se pinta en muchos libros de ciencia ficción y muchas películas como esta, ¿no? Necesitamos un enfoque de sistemas socioecológicos para entender estas transiciones que son de escala más bien planetaria, ¿no? Es decir, tratamos de entender a las ciudades como sistemas socioecológicos y la gran transición o una de las grandes características de esta transición planetaria que les platico es que de aquí a 2050 el 70% de la población a nivel planetario va a ser urbana y de aquí a 2030 se va a construir un área del tamaño de Francia. Un área urbana del tamaño de Francia. Es decir, el 60% de la superficie urbana a nivel planetario que va a albergar ese 70% de población, todavía no se construye. Entonces, ahí tenemos un potencial enorme para entender cómo es que el planeta va a transicionar a un ambiente mucho más urbanizado, pero también entender cómo las ciudades tienen que cambiar y cómo es que podemos diseñar ciudades con una perspectiva socioecológica. La teoría lo que nos dice ahorita es que las ciudades grandes van a tender a redensificarse, ¿verdad? Y las ciudades medianas y pequeñas y las zonas periurbanas van a tender a crecer en términos horizontales. Esto va a estar directamente relacionada con el detrimento de las áreas verdes, la base natural del territorio que va a permitir el crecimiento de las ciudades. Obviamente nosotros nos enfocamos en la infraestructura verde, es decir, en las zonas verdes y su provisión de servicios ecosistémicos que le permiten a una ciudad y a una sociedad en general tener bienestar. Los servicios ecosistémicos urbanos, nosotros pensamos que contribuyen a la resiliencia socioecológica de las ciudades por medio del fortalecimiento de las retroalimentaciones entre la naturaleza y la sociedad, la conectividad entre los mismos factores y la diversidad y redundancia, que son las 3 grandes características de la resiliencia socioecológica. Entonces, lo que nosotros estamos pensando es que la infraestructura verde, tanto en zonas urbanas consolidadas como en zonas urbanas medianas y pequeñas o periurbanas, contribuye a la resiliencia socioecológica. Ahora, hay 3 tipos de servicios ecosistémicos, que son los de provisión, regulación y culturales. Los de provisión pues tienen que ver con la posibilidad de las zonas, de los ecosistemas para dar agua, alimentos a la sociedad. Los de regulación tienen que ver con la regulación térmica, la regulación de temperatura, de ruido, y los servicios culturales, que son estas zonas verdes que nos proveen la oportunidad de aprender, de contemplar, de disfrutar, ¿no? Son los 3 tipos de servicios ecosistémicos que se manejan en la literatura y que nosotros en este proyecto vamos a caracterizar, ¿no?
partimos de la premisa fundamental de que es necesario y es posible diseñar ciudades más resilientes con base en la provisión de servicios ecosistémicos. La base teórica de los servicios ecosistémicos nos permite pensar cómo vemos las ciudades en el futuro. Tenemos a las ciudades, ¿no? Porque pues tienen un valor muy importante, ¿no? Estratégicamente son ciudades que van a crecer con un tipo de urbanización muy específica. Y un quinto caso de estudio que es la delegación Coajimalpa y la zona de influencia de la UAM. Entonces, utilizar estos 5 casos de estudio a nosotros nos permite tener los dos aspectos, la parte periurbana, que es esta zona de influencia de la UAM, y las ciudades medianas y pequeñas que se van a comportar, como les dije al principio de la ponencia. Metodológicamente el proyecto está dividido en dos partes. La primera tiene que ver con el análisis espacial, que es algo que ya estamos trabajando. Por medio de imágenes satelitales, por un proceso de percepción remota. La idea es encontrar la cantidad, es decir, diferenciar la infraestructura verde de la infraestructura gris y medirla. Y la calidad, ver cuál es alta, media y baja de esa infraestructura verde. Alta, media y baja en términos de provisión de servicios ecosistémicos. Y por otro lado, identificar las zonas con potencial para el cambio de uso de suelo. Entonces, este último punto de la metodología lo que busca es encontrar cuáles son las actividades humanas que a su vez contribuyen al cambio de uso de suelo potencial para el crecimiento urbano. Es identificar las zonas donde va a crecer la ciudad. Y con esto, identificar también cuál es el potencial de pérdida de servicios ecosistémicos que el crecimiento urbano implica. Esto pues lo haríamos con herramientas de percepción remota, ¿verdad? Uno de ellos es el Land Change Modeler, que es este modelo de predicción del cambio en el que analizamos el territorio e identificamos dónde están las zonas con mayor potencial para que se cambie el uso de suelo hacia un suelo urbano. Entonces agarramos un ejército de minions, muchos de ellos aquí presentes, ¿verdad?, que van a ir a campo y van a decir, aquí se está perdiendo tal servicio ecosistémico. Y entonces vamos a medir cuáles son las pérdidas de servicios ecosistémicos que son vitales para el bienestar y para la resiliencia urbana. La segunda parte de la metodología tiene que ver con esto, que es el análisis de resiliencia socioecológica. En trabajo de campo, la idea es llevar a cabo entrevistas semiestructuradas, puntos de control con base en estas imágenes satelitales y alguna encuesta de bola de nieve para identificar cuáles son los servicios ecosistémicos urbanos de provisión, regulación y culturales que están en potencial de riesgo por cambio de uso de suelo y cómo es que la retroalimentación, la conectividad y la diversidad en estas zonas se ve afectada por ese cambio. Esto no es nada nuevo para el equipo que conformamos este proyecto porque ya empezamos a hacer trabajo con la zona, con el primer caso de estudio que es nuestra zona de influencia, ¿no? A principios de este año nos publicaron un artículo que tiene como base la metodología que estamos aplicando para este concepto. No voy a hablar mucho de esto porque si quieren saber más, mañana está el coloquio de espacialidades. Los invitamos a que vengan y que estén presentes para eso y platicamos más de esta imagen. Pero lo que sí quería decirles es que esto ya lo empezamos a trabajar. Y ya lo empezamos a trabajar también con los otros casos de estudio que vamos a trabajar, que estamos identificando. Estas son algunas imágenes que nos han ayudado a identificar ya a separar la infraestructura gris de la infraestructura verde, que es el primer paso de la metodología planteada. Y con eso, después de 9 minutos, les agradezco mucho. Pues yo le agradezco al doctor Calderón, además de que nos haya platicado su proyecto, pues que nos dio tiempo para un par de preguntas o comentarios de alguien del público, si alguien lo quiere hacer, o de la mesa, por supuesto, también. ¿No? Sí, doctor González. Sí, gracias. ¿Nos puedes explicar un poco más sobre la calidad de la infraestructura verde? Fue muy rápido eso, alto, bajo y medio, por un lado. Y la otra es, creo que cuando se hacen las predicciones, a ver qué puedes comentar sobre qué va a pasar con las ciudades. Hay datos que dicen la población será urbana principalmente y habrá muchísimas ciudades en el futuro, pero creo que hay a ver, dime tú en qué grado compartes la idea, que hay una gran incertidumbre
sobre cómo serán esas ciudades, las futuras, y qué va a pasar con las nuevas, en muchos aspectos. Y creo que de eso se trata un poco la transición, o sea, que queremos cambiar, vamos a cambiar, pero no sabemos sobre qué elecciones tomar y los costos o beneficios que va a tener eso. Okay. Bueno, súper pregunta que yo creo que se aplica a todo lo que vamos a presentar hoy, a todos los proyectos, a toda la idea de transición socioecológica. Pero primero, lo de la calidad. Alto, medio y bajo, nosotros tenemos un índice normalizado de vegetación, que es una medida que se usa para las imágenes satelitales y nos dice qué tan verde es el lugar, qué tan frondoso es. Entonces nosotros vamos a campo y decimos, a ver, en este lugar que la imagen dice que es de alta calidad por la reflectividad de la zona, ¿está compacto el suelo? Si está compacto, entonces no tiene problemas para proveer servicios ecosistémicos de regulación. Porque, por ejemplo, una zona verde saludable, que no está compactada, filtra agua, evita inundaciones, recarga el manto acuífero, etc. Son servicios ecosistémicos. Entonces, la calidad depende de dos cosas. Primero, de la identificación de la imagen satelital, que nos diga qué tan verde es. Y después del trabajo de campo, ir y checar que también se están proveyendo los servicios ecosistémicos en esa zona, en ese punto en particular. Entonces, ¿qué es lo que hicimos con la zona poniente de la Ciudad de México? ¿No? Ir, identificar las zonas verdes y ver si están funcionando en términos de provisión de servicios ecosistémicos. Que eso es algo también muy innovador, porque regularmente solamente se queda con la imagen, con lo que dice la imagen. Lo que hacemos es ir y ver en realidad qué servicios ecosistémicos están produciendo. La segunda pregunta, incluso en los modelos de crecimiento, la variable principal hasta hace algunos años era la pendiente, porque pues la pendiente era lo que posibilitaba el crecimiento de las ciudades, solamente en zonas planas. Lo que vemos aquí en la zona de Santa Fe, por ejemplo, es que se construye en pendientes, de diseño imposible, que hace 20 años no se hubiera pensado que se podía construir en una ladera de más de 45 grados, ¿verdad? Entonces, si en los modelos hay incertidumbre, ¿cómo podemos visualizar ciudades en el futuro? Es el reto más importante en términos socioecológicos. Yo creo que nuestra contribución radica en el marco de los servicios ecosistémicos. Es decir, estamos pensando que el marco de los servicios ecosistémicos nos permite hacer, diseñar, visualizar, imaginar ciudades resilientes en el futuro. ¿Cómo lo hacemos? Pues conectando mejor a la sociedad con su entorno natural. No nada más en términos físicos, sino que haya una conexión sentimental, ¿no? Los sentidos, que la sociedad misma se reconecte de otras formas con la naturaleza. Y esto es vital para las ciudades. Que haya una mayor diversidad de áreas verdes es vital para una ciudad nueva, para una ciudad en transición. Y que se retroalimente mejor todo lo que tiene que ver el sistema socioecológico, lo natural, lo social, lo construido, que se alimente mejor, que haya una mejor comunicación entre los diversos elementos de una ciudad, la hace más resiliente. Entonces, nuestra contribución radica en eso, en encontrar en el marco de los servicios ecosistémicos pistas que nos permitan pensar en las ciudades del futuro. Pues muchas gracias, doctor Calderón. Ahora vamos a continuar. Yo sé que hay más preguntas, pero...